Estás escuchando la serie Ecos del Sur. La historia del hombre que se transformó en leyenda. Esta es la vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que llamaron el caudillo del pueblo. La vida de Emiliano se estaba transformando rápidamente. Gracias a la ayuda de don Nacho de la Torre, Emiliano pudo regresar a Nenecuilco al lado de su mujer y de su familia. Sin embargo, ya había probado las crueldades del sistema. Ya había conocido los métodos. Ya conocía acerca de la represión del gobierno. El estado de Morelos vivía una época de inquietudes, ya que era tiempo de elecciones. Don Porfirio Díaz, que gobernaba la nación como un auténtico dictador, había tomado la decisión de que fuera don Pablo Escandón el candidato a ocupar la gobernatura de Morelos, apoyado por supuesto por don Porfirio y toda la maquinaria gubernamental. En contraposición surgió un candidato independiente, Patricio Leiva, quien era hijo del gran general don Francisco Leiva, y que no contaba ni con la simpatía ni con el apoyo de don Porfirio. Fue ahí donde Emiliano Zapata se fogueó, con las ideas inspiradas en aquellos tiempos por la presencia en el país de un hombre del norte, es decir, don Panchito Madero. Los leivistas tomaron la idea de hacer resistencia y pasarse a colaborar dentro del maderismo. Esos fueron los pininos para Emiliano Zapata. Cada vez más informado y al lado de sus maestros, aquellos hombres que tanta influencia estaban teniendo en él, Zapata fue teniendo claridad sobre la política de Morelos. Los leivistas no ganaron las elecciones y sin embargo demostraron que Emiliano Zapata estaba con los leivistas. De cualquier manera, simple y sencillamente, aquel hombre rural y campesino, cada vez más leído e instruido, iba tomando partido y tomando banderas. Había un nombre en el horizonte que era sinónimo de cambio. Era, por supuesto, el nombre de don Francisco Madero. Y cada vez más cerca de estas ideas, los leivistas desembocaron abiertamente en el maderismo, y con ellos Emiliano Zapata. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 4 de la serie Ecos del Sur. Esta es la vida del hombre que se transformó en leyenda. El general Emiliano Zapata Salazar.
al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica y musical, así como la musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración en la selección de los temas musicales del licenciado Jaime Almeida. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Emiliano había regresado a Nenecuilco. En el ejército había aprendido parte de la disciplina militar. El poco tiempo que ahí estuvo, sin embargo, le sirvió para reconocer las diferencias con mucha claridad y las ventajas entre un Mauser y una carabina. Conoció algo de artillería y de estrategia militar y vistió el uniforme de los soldados. Emiliano Zapata, gracias a aquel hacendado tan rico y poderoso, yerno de Porfirio Díaz, no solamente había salvado el pellejo, sino que de hecho había logrado regresar con gran bien y nunca más sería molestado por la familia política. Por el contrario, aprendieron a respetarlo y quedó claro ante todos que las influencias que tenía Emiliano ante el gobierno no podían llegar más alto. Emiliano pudo haberse vengado de sus parientes políticos, pero generosamente no lo hizo. Pero fue tanto el miedo que les dio que jamás se volvieron a meter con él. Sin embargo, Porfirio Díaz ya no era precisamente del agrado de Emiliano Zapata. La ideología política de Emiliano tenía un solo sentido: el maderismo. Y finalmente se presentó un momento de gran importancia en la vida de todos en Nenecuilco. Durante siglos Nenecuilco había existido. Los documentos probaban que en tiempos de los aztecas, aquella villa ya pagaba tributo a los emperadores aztecas. Probablemente en el año 1500 nació Nenecuilco.
Sus habitantes eran indios tlahuicas. Se habían organizado como un pueblo con tierras y patrimonio propio. En el año 1609, el gobierno virreinal había reconocido sus derechos y les había entregado títulos de propiedad sobre sus tierras. Pero se había iniciado una larga y eterna lucha en contra de los ricos y poderosos de la región. La lucha había sido básicamente contra las haciendas. En el siglo XVII y XVIII, los habitantes del pueblo de Anenecuilco habían sufrido despojos de sus tierras. Los hacendados codiciaban esas tierras, ya que en ellas abundaba el agua. De hecho, la palabra Anenecuilco tiene un significado muy claro en la lengua náhuatl. Significa donde se agitan las aguas. Muchas eran las haciendas que codiciaban las tierras de la región de Anenecuilco. Pero por supuesto, los peores problemas los había vivido el pueblo con la cercana hacienda del hospital. Durante siglos la gente de Anenecuilco había luchado contra las familias propietarias de la hacienda. Otilio Montaño le había dado formación ideológica e intelectual a Emiliano. Ahora leía libros y lo hacía cotidianamente. Y en su biblioteca personal habría más de 200 o 300. Y en la de Otilio Montaño había cientos de documentos y libros, incluyendo los documentos maderistas y, por supuesto, la documentación y los trabajos de los hermanos Flores Magón. Era el año de 1909. Era el mes de septiembre. Y para ser precisos, ahí se habían reunido en Anenecuilco, en la casa del pueblo, el día domingo 12 de septiembre de 1909, los ancianos consejeros de la comunidad de Anenecuilco. En el templo de la villa de Anenecuilco, considerado la casa del pueblo, en la parte del coro, se encontraban sesionando con toda solemnidad, como lo habían hecho durante más de 400 años, los ancianos que formaban el consejo de la comunidad. A lo largo de los siglos, ellos habían entregado el gobierno a algo parecido a un presidente municipal, un comunero, un hombre fuerte, un encargado. Su nombre en náhuatl, Calpuleque. El representante del Calpuli, la villa o el barrio. Se necesitaba sangre joven, carácter y temperamento. Lo había tenido en el pasado don José Zapata, el tío de Emiliano, quien había sido uno de los mejores calpuleques del pueblo. De manera que se manejaban varios candidatos, pero el único que reunía el apoyo completo de los ancianos y de la comunidad
Por supuesto, era Emiliano. Después de varias horas de deliberación, en donde los ancianos estuvieron en consulta, reunidas unas 40 personas con ellos, tomaron la decisión definitiva. Emiliano sería su nuevo Calpuleque. Su misión, la de siempre: defender las tierras de Anenecuilco, que estaban ahora nuevamente en peligro, como tantas otras ocasiones. Como al filo de las 8:30 de la noche, los ancianos ordenaron que se trajera a Emiliano, vestido de charro con su traje negro, sin sombrero, con el bigote arreglado, bañado y muy bien peinado para tal solemnidad. Los ancianos entregaron a Emiliano el tesoro del pueblo, consistente en unas cajas de madera con docenas de documentos, algunos de 300 años de antigüedad, todavía con cédulas reales, todavía redactados por los ministros de Castilla. Con esa misma solemnidad, Emiliano tomó los documentos como un verdadero tesoro, los estrujó en lo más profundo de su corazón, aceptó el cargo y con gran humildad agachó la cabeza para agradecer a los ancianos aquella distinción, aquel inmenso honor. Y casi sin palabras se retiró. A partir de ese momento, el destino de Emiliano estaba marcado. Daría su vida por la defensa de Anenecuilco. Lograría sus fines. Encontraría los medios, pero lograría su objetivo: defender a los suyos, codo con codo, mano con mano, y no traicionarlos jamás. La gente abandonó el recinto de la iglesia, mientras que Emiliano se retiró, llevando a lo alto del coro el gran cajón de madera. Ahí pasó toda esa noche contemplando los documentos con su secretario, el secretario que había sido nombrado para cuidar de los papeles. En aquella noche Emiliano conoció 400 años de historia y patrimonio común, y sus ojos se llenaron de llanto al conocer de los sinsabores y de los más tremendos dolores que contenían aquellos papeles amarillentos que casi se deshacían entre sus manos. Era una larga cadena de humillaciones y de despojos que a lo largo de los siglos habían tenido que soportar los campesinos de Anenecuilco. Y en ese momento Emiliano se propuso cambiar los ciclos de la historia.
A partir de aquel momento de 1909, la actividad de Emiliano fue más intensa. Continuaba atendiendo sus negocios de caballos y siembra de sandías, pero a partir de ese momento se dedicó más a la política. La primera actividad política de Emiliano Zapata fue afiliarse al Club Liberal Melchor Ocampo de Villa de Ayala el 24 de enero de 1909, a invitación de Pablo Torres Burgos. Ambos se habían conocido tiempo atrás, entablando amistad, una gran amistad, ya que Pablo Torres Burgos estaba avecindado en Anenecuilco. En la casa de Torres Burgos, sus amigos tuvieron la oportunidad de leer una gran cantidad de libros y periódicos de oposición, como el Diario del Hogar y, por supuesto, Regeneración, de los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón. Aquellas frecuentes reuniones se enriquecieron con la asidua presencia de Otilio Montaño, quien transmitió a sus compañeros el impulso incendiario y el pensamiento anarquista. Emiliano Zapata iba creciendo en la formación ideológica y política de su conciencia. La creación del club tenía por objetivo apoyar la postulación de Patricio Leiva, candidato morelense a gobernador en oposición a don Pablo Escandón, dueño de la hacienda de Atliguayan. Y puesto que los hacendados tenían su candidato, ¿por qué no el pueblo iba a tener el suyo? De manera que así Emiliano militó, por supuesto, en contra de Escandón y de los hacendados y a favor de Leiva. Emiliano Zapata conocía muy bien a Escandón, puesto que había trabajado en su hacienda como caballerango. Los leivistas trabajaron arduamente en la campaña, puesto que sabían que de triunfar Escandón, los reclamos agrarios de los campesinos morelenses estarían perdidos, incluyendo los de Anenecuilco ante la hacienda del hospital. Apenas había pasado una semana de que Emiliano Zapata era leivista, cuando en la ciudad de Cuautla tuvo lugar un gran mitin organizado por los seguidores de Escandón. En medio de los discursos y de las voces de ¡Viva Escandón!, se habían colado algunos simpatizantes de Leiva. Era precisamente Emiliano Zapata el que encabezaba al grupo. Los ánimos estaban inquietos cuando ocurrió algo impensable. Emiliano llevaba por lo menos a unos 20 simpatizantes. Se sentaron frente al foro, donde se escuchaban los aplausos y los gritos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba Escandón! ¡Viva don Pablo Escandón! Y en medio de aquellos vivas y gritos, se levantó Emiliano Zapata de su asiento y elevó sus brazos. Todavía no se sabía que Zapata era leivista. Al ver que se trataba de aquel charro tan bragado y tan respetado en la región, todos callaron, esperando que Emiliano dijera un discurso a favor de Escandón. Pero nada de eso ocurrió. Zapata sencillamente dijo: ¡que no los engañen! ¡Que no los engañe ese Escandón! ¡Les van a quitar sus tierras! ¡Viva Leiva! ¡El candidato del pueblo! ¡Abajo, Escandón!
repentinamente muchos empezaron a aplaudir a Emiliano. Y otros disgustados empezaron a dar de voces: ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo! El enfrentamiento que siguió fue a pedradas y tomatazos. Pero ahí se inició el mito de que Zapata era entrón. Y eso fue solo el comienzo. Los días pasaron rápidamente y Emiliano empezó a tener ideas. Iba constantemente a la capilla del pueblo y tomaba los documentos amarillentos en sus manos. Y se dio cuenta que más de la mitad de ellos estaban escritos en la lengua de los aztecas. Él no sabía leer la lengua azteca. Y su secretario tampoco. Tomaba los documentos y decía: Frumencio, Serafín, aquí tiene que haber información valiosa. Tenemos que encontrar a alguien que nos lea esto. Son cientos y cientos de hojas que no podemos saber qué dicen. Emiliano tenía razón. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba ya la lengua azteca en ese lugar. Así que pidió a sus secretarios que fueran a Cuautla, donde había fama de que había un sacerdote que todavía leía el náhuatl. Los seguidores de Emiliano hicieron caso de inmediato y fueron a Cuautla en busca de quien les leyera aquellos documentos. Pero no tuvieron suerte. Aquel viejo sacerdote que hablaba el náhuatl ya había muerto. Pero les dieron el nombre de otro religioso. Y sin demora fueron a buscarlo. Y lo encontraron. Emiliano veía y veía los documentos en sus manos y muy pronto pudo tener la transcripción en español de por lo menos la mitad de los documentos escritos en lengua náhuatl. Ya era un avance. Emiliano era un calpuleque comprometido, decidido a todo. Se dio cuenta de que aquellos papeles tenían un inmenso valor y exclamó una noche, dando gritos de alegría: ¡las tierras son nuestras! Aquí se dicen los linderos. Anenecuilco era de más del doble. Nos han robado más de la mitad en los últimos 300 años. Iremos a México. Nos tendrán que hacer caso. Había pasado semanas estudiando los documentos que su secretario Franco había logrado traducir del náhuatl.
Aquella era una mañana en la que Emiliano esperaba noticias. Ya era el mes de febrero de 1910. Como a las 6 de la mañana se escuchó llegar un carruaje a la casa de Emiliano. Emiliano ya estaba despierto y estaba esperando a Franco, que venía de ver a don Nacho de la Torre en su hacienda. ¡Soy yo, Emiliano! ¡Franco! ¡Te traigo buenas noticias, Emiliano! ¿Qué pasa que no me abres? La puerta se abrió. ¿Qué pasa, Franco? Don Nacho de la Torre dice que te vayas para México, que ya nos consiguió la audiencia con don Porfirio. Aquellas palabras se escuchaban como miel sobre hojuelas. Su gran amigo don Nacho de la Torre no le había fallado. Le había dado la gran oportunidad que esperaba. La de ver a don Porfirio Díaz en el Palacio Nacional. Llevar todos esos documentos ahora traducidos al español que demostraban todo el dolor y toda la terrible historia de despojos e iniquidades que habían desheredado a su pueblo y sumídolo en la miseria. Ándele pues, Franquito, vaya por todos los de la comisión. Ándele, váyase ya. Lléneme el carruaje ese de gente y allá está el otro carretón ya preparado, el que nos trajeron de la villa de Ayala. Yo los alcanzo en mi caballo. Nos vemos en la iglesia. En 1 hora nos vamos para México. Si don Nacho nos hizo la merced, hay que aprovecharla. El viaje a la capital, por aquellos tiempos, duraba una jornada completa, de sol a sol. Y con buena suerte y buen tiempo se podía llegar hasta la villa y aldea de Xochimilco, para ahí pasar la noche. Emiliano andó el camino, aquel camino del Ajusco que conocía como la palma de su mano. Y después de 14 horas de andar por aquellos caminos, la comisión, que iba en 2 carruajes y 4 de a caballo, llegó finalmente a Xochimilco. Ahí habían quedado de verse con don Jaime Reyes, uno de los empleados de la hacienda de Tlalpan, de don Nacho de la Torre. Los carretones llegaban hasta la pequeña posada. Xochimilco vivía entonces del tráfico de viajeros. Había buenos lugares para quedarse que los de Anenecuilco con mucho esfuerzo podían pagar. Eran lugares baratos y modestos en los que había buen pulque,
frijoles y buena comida. Como a las 11 de la noche, llegó un hombre de a caballo y se detuvo. Tocó la puerta del mesón. Las 11 de la noche en aquellos tiempos era ya muy tarde. Pero se trataba del hombre que Emiliano esperaba y había permanecido sentado en su habitación sin dormirse. Uno de los criados de la posada le avisó a Emiliano que lo buscaban a la puerta. Cuando la puerta se abrió, pudo ver a un charro joven que venía a caballo, de no más de 20 años, hombre de confianza de don Nacho de la Torre, y que él ya conocía, puesto que en la hacienda que don Nacho tenía en Toluca, ya se habían visto. Aquel hombre joven de 20 y tantos años y de tez muy blanca, tenía una gran sonrisa entre ceja y ceja, y oreja y oreja. Y le dijo Emiliano: Miliano, don Nacho te manda avisar que pasado mañana los recibe don Porfirio y que ya tiene los documentos en sus manos y que además él cree que ustedes se van a salir con la suya, que se vayan muy temprano para la hacienda de Tlalpan, que quiere que se queden ahí hasta la noche, para que muy temprano, pasado mañana, salgan para ver a don Porfirio. Los dos charros se dieron un abrazo, y después Emiliano, mirando a la luna, con una sonrisa en el rostro, pronunció unas cuantas palabras. ¡Por fin! ¡Por fin! Gracias por haber estado con nosotros en el cuarto capítulo de la serie Ecos del Sur. La historia del hombre que se transformó en leyenda. Esta es la vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que llamaron el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes hacemos esta serie, gracias, infinitas gracias por su preferencia. Y les recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia en Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Por tu fina atención nuevamente, muchas gracias y no se te olvide, tenemos una cita mañana por la misma estación y por supuesto a la misma hora. Buenas noches nuevamente y hasta mañana.